Excelentísimos señores, tantas veces citados aquí y que, por no agrandar, no repetiré, excelentísimos colaboradores, patrocinadores, gerente, miembros de Alumni, como yo lo soy, señoras y señores, de verdad que es un honor absoluto el que me permitan tratar de enseñar, pero después de tantas emociones como hemos tenido en el homenaje merecido y sentido a la presidenta de honor, quizá estén un poco cansados y trataré de ser breve, clara y concisa en uno de los temas que relaciona la universidad con el hoy. En principio, hablaré de la trascendencia global de la obra de Antonio de Nebrija, que nació hacia 1444 y vivió muchos años hasta 1522. Era una época muy compleja donde él tuvo oportunidad de vivir el reinado de Juan II, Enrique IV, Isabel la Católica, la reina Juana con el rey Felipe I, la regencia de Fernando, la de Cisneros y después el comienzo de España de Carlos V y de la España imperial de este mismo rey. Era una época en la que vivió la ofensiva contra los árabes, ligas y revueltas nobiliarias en muchas ciudades, la autoproclamación de la reina Isabel y la guerra civil que sucedió, la Inquisición, los judíos, los moriscos, la conquista del reino nazarí de Granada, la exploración de Colón y el principio del viaje de Magallanes alrededor del mundo, conquista de Navarra, la España como centro de un gran imperio mundial, la Reforma protestante o las comunidades de Castilla. Y a su vez, una época en la que en España primaba la ruralidad más que el urbanismo, el analfabetismo, pero a su vez se desarrollaba la imprenta y la cultura renacentista empezaba a despuntar por todas partes. Resumiré brevemente la historia primero de Nebrija, personal, para que se entienda por qué lo que aportó en Salamanca ha sido tan relevante en mi opinión. Él vivió a lo largo de su vida muchos hechos que se relacionaron con distintas ciudades, pero sobresale las 5 épocas de su vida que pasó relacionado con la Universidad de Salamanca. Vayamos una por una. En principio, él vino a estudiar a Salamanca. De todas las posibilidades docentes que había en el momento, eligió aquí, en esta universidad, hacer los 2 cursos preparatorios para poder ingresar en la Facultad de Artes y después los 3 cursos de la Facultad de Artes que primaban en cualquier estudiante que en aquella época quisiera hacer vida universitaria como tal. Tras acabar estos cursos y conseguir ser bachiller en artes liberales en 1463, recibió una beca del Colegio Mayor de San Clemente o de los Españoles en Bolonia, entrando a formar parte a sus 19 años del grupo de los elegidos para estudiar, en este caso, teología durante 8 años. Para él fue una verdadera revolución personal y cultural. Tuvo la oportunidad de volver a estudiar lo que ya había estudiado en Salamanca, tanto de poesía, de retórica, de las obras de los más importantes humanistas que en ese momento estaban en Bolonia, y estuvo deslumbrado por lo que era el hebreo, el griego, el latín, naturalmente, en el que era toda enseñanza universitaria, y el libro impreso, una novedad que para él fue increíble. Según sus propias palabras, este fue un viaje iniciático por la enorme importancia que le dio al aprendizaje y dominio del latín. Tras esto, en unas vacaciones que vino a España, no completó su trabajo en Bolonia, sus 8 años de curso en Bolonia, y aceptó ser preceptor de Juan Rodríguez de Fonseca, un niño sobrino del gran Alonso de Fonseca y Ulloa, un arzobispo de Sevilla de enorme prestigio y dinero de aquel momento,
que eligió al joven Nebrija para que enseñara al entonces niño, Juan Rodríguez de Fonseca, que llegaría tras esta enseñanza a ser uno de los personajes más importantes de la historia de España e Hispanoamérica. Pues solo cuando él murió, lo que él hacía dio lugar a que se creara el Consejo de Indias, formado por un montón de personas colegiadamente. En esta enseñanza, que representó el primer trabajo remunerado de Nebrija, adquiría un sueldo nada despreciable, y lo cito para que se comprenda después la vivencia que va a tener este hombre. 150 florines por trabajar dando clase a este niño. Dando clase y siguiendo al niño por Coca, Medina del Campo, Olmedo, Segovia y Madrid. Ahí él va a poner en práctica lo que va a considerar la clave de su vida académica. La gramática, que en aquel momento es naturalmente la gramática latina, la que se precisaba saber para cualquier tipo de aprendizaje posterior, él la convierte en la llave del conocimiento, cosa que hasta ese momento no había. Y él va a hacer, como representaron varios grabados de la época, esta composición alegórica en la que se ve como una mujer, la gramática, tras enseñar el abecedario a los niños, representa la llave para poder acceder por la torre del conocimiento de las artes liberales, el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, para ascender finalmente a la cumbre de la teología. Pero el niño se formó y había que volver a buscar un trabajo cuando el niño entró en la universidad precisamente y dejó esta enseñanza particularizada que Nebrija le ofrecía. Y él, Nebrija, optó en ese momento a las cátedras de poesía y oratoria que existían en la Universidad de Salamanca. Y quiero advertir que esto eran unas cátedras muy pobres, ni siquiera pertenecían a las facultades, ni siquiera eran de la Facultad de Artes, la preparatoria. Es decir, era un profesor mal considerado y muy mal pagado, pero de materias que él dominaba y que estaban empezando a ponerse de moda con el Renacimiento. Enseguida también, como lo que ganaba era muy poco, en la cátedra de poesía y oratoria 70 florines y en la de gramática 100 florines, no ganaba suficiente para sobrevivir en la universidad y encima estando en una época de guerra donde la carestía y los problemas de abastecimiento eran muy grandes. Pero aquí en Salamanca él empezó, según él mismo dijo, a luchar contra la barbarie, contra los bárbaros. Desde que estudió en el Colegio de Bolonia, él pensó que había que tener una cruzada contra la ignorancia del latín. Y así después, en su vocabulario latino-español, él llegó a escribir: así yo, por desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, no comencé por otra parte sino por el estudio de la Universidad de Salamanca. Pero lo hacía desde unas cátedras mal pagadas y mal consideradas, y encima en unos tiempos convulsos, donde hay un cisma de rectores, donde empieza a haber peste en la ciudad y en Castilla, una inspección que manda la reina a Tello de Buendía a la Universidad de Salamanca. Y él, que era un teólogo, que siempre había dado una beca de teólogo en el Colegio de Bolonia, se enamora perdidamente porque no puede soportar la incontinencia, como él mismo confesó. Y se casa con Isabel Montesinos, con la que tuvo muchísimos hijos, como sabrán. Pero aquí, en este periodo, él escribe una obra que a nosotros hoy nos parece una cosa menor, pero que fue fundamental en la época: las Introductiones Latinae, un nuevo manual, una nueva forma de enseñar latín que va a tener un éxito increíble y en el que él pone de manifiesto que considera a esta gramática, la gramática latina, en una actitud revolucionaria que nunca nadie había hecho, como la llave del conocimiento para el resto de las cosas. Y así, en este aprendizaje y enseñanza que él llevaba a cabo, el objetivo que va a tener en Salamanca primero era entronizar a la gramática latina, que antes había sido denostada y que se consideraba un conocimiento pues, sucedáneo, bueno, el imprescindible, pero no tan importante para el resto de los estudios universitarios. Y segundo, la imprenta, que tanto le había interesado en Bolonia y que había llegado a España imponiéndose en la ciudad de Segovia en 1472 y que empezaba en ese momento a despuntar en la ciudad de Salamanca. Aprovechó
esta circunstancia para hacer una presencia, como dice Carmen Codoñer, abrumadora de textos de Nebrija en lo que quedaba del siglo XV. Desde la publicación de las Introducciones Latinae en 1481, solo en el siglo XV, en los 19 años del siglo XV, él edita en Salamanca 8 introducciones, 3 diccionarios, 3 comentarios de Diógenes Laercio, un Bafre Dicta Philosophorum, la Repetitio Segunda, la introducción a la cosmografía de Pomponio Mela, la gramática castellana. En ese periodo, pero sin duda lo que va a tener un impacto absolutamente extraordinario en aquella época eran las Introducciones Latinae, un manual más asequible y fácil para aprender latín. El éxito, el impacto de esta obra fue tan grande que desde la edición de Salamanca, Nebrija vivió más de 100 ediciones en su propia vida y 200 ediciones distintas en el siglo XVI. Aquí hay una relación de todas las ciudades de España, no solo Salamanca, Barcelona, Sevilla, Burgos, Logroño, sino europeas, Lyon, Limoges, Amberes, Toulouse, bueno, montones de ciudades europeas editaron, y esta obra fue la clave de la enseñanza del latín hasta el siglo XX, durante más de 500 años. En este momento también él está empezando a preparar su gramática castellana. En esta gramática castellana, Fray Hernando de Talavera presenta los primeros folios a la reina Isabel. Y la reina dice: ¿y para qué vale una gramática de algo que ya estamos hablando? No tiene ningún sentido. Y entonces Fray Hernando de Talavera, según nos dice el propio Nebrija en el prólogo a esta obra, me arrebató la respuesta y respondió por mí y dijo: después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, entonces, por esta mi arte, podrán venir en conocimiento de ella, y cierto así es que no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen ya necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los otros que tienen algún trato y conversación en España y necesidad de nuestra lengua, si no vienen desde niños a aprenderla por el uso, podrán ya más aína saber por esta mi obra. La verdad es que tenía razón. Y así ocurrió en un futuro lejano, en aquel momento, 1486. Estando en este trabajo, le ofrecieron algo un poco más sustancioso desde el punto de vista económico. Le ofrecieron entrar al servicio de don Juan de Zúñiga, el hijo del primer duque de Béjar, un hombre famosísimo en su momento, el último maestre de la Orden de Alcántara, arzobispo y cardenal, que creó una especie de corte en Zalamea de la Serena, donde se reunió a una serie de intelectuales que eran de primerísima fila en aquel momento. Entre ellos estaban Nebrija y su hijo, Abraham Zacut, Hernán Núñez, Rodrigo Basurto, Alonso de Torres, Gutiérrez de Trejo, Gómez de Soria, otras. Era lo que se ha llamado un colegio invisible que durante 18 años o 19 estuvieron trabajando a las órdenes y salario de este gran personaje que permitió investigar a Nebrija en cualquier cosa que él quisiera y que le dio la oportunidad de viajar junto con el personaje a distintos lugares de Béjar, Salamanca, Alcántara, Gata y otros lugares de España, visitando y conociendo personajes y manuscritos que antes no había conocido. Ha quedado una imagen visible de este colegio invisible de Nebrija en uno de las Introducciones Latinae que se conserva en la Biblioteca Nacional, que es una clase de gramática latina dada por Nebrija en la presencia de de la persona que le había contratado, Juan de Zúñiga. En este momento, estando con Juan de Zúñiga, él termina la gramática sobre la lengua castellana, que va a editarse en Salamanca en 1492. Esta obra sería, con el tiempo, de una genialidad excepcional, en el sentido de que es la gramática de una lengua vernácula, la primera gramática de una lengua nacional que se edita en el mundo y la segunda que se había escrito
después de la de Aretino en Italia, que no se había publicado. Estando en esto, se muere el que le da de comer. Muere de forma prematura y entonces él tiene que buscar una manera de alimentar a sus hijos y decide solicitar de nuevo una cátedra en Salamanca. Y así reclama la cátedra de la que se había ido sin pedir a Dios, sin pedir permiso, o sea, había dejado de dar clase. Y entonces la universidad le había dado por vacante, porque no había manera de que este hombre volviera. Y reclama el derecho a la cátedra que él había abandonado. Y la consigue, pero al poco tiempo, a los 3 años, él tiene una gran inquietud por conocer cosas y empieza a viajar buscando manuscritos de la Biblia. Tanto se entretiene en esto que no vuelve a Salamanca cuando tiene que empezar el curso académico y la Universidad de Salamanca decide dar por vacante de nuevo su cátedra en febrero de 1509. El asunto era muy importante, la Biblia. Él había encontrado que la Biblia oficial de aquel momento, que era la Vulgata de San Jerónimo, tenía por lo menos 50 errores de traducción claramente detectables. Y él va a decir que esto le va a provocar un problema importante con el inquisidor Diego de Deza en un momento concreto, hasta que Deza deja la Inquisición General, sube como inquisidor general el Cisneros y en ese momento él empieza a tener el apoyo institucional para poder ir investigando lo que tiene que ver con la Biblia, porque Cisneros estuvo gastando una buena parte de su dinero, que era mucho, el arzobispado de Toledo, para crear una Biblia políglota en varias lenguas que tuviera la mejor colección de las mejores traducciones posibles y que finalmente se publicó en Alcalá de Henares en 1517. Pues bien, esta labor de investigación sobre la Biblia, él la completó cuando el rey le permitió ser cronista real, es decir, tener un sueldo añadido para traducir la crónica de los reyes católicos. Pero estando en este asunto, él se le acaba el contrato de cronista, necesita dinero y vuelve a pedir regreso a la Universidad de Salamanca. Y en 1509 regresa. Pero le dicen, bueno, antes de que empiece el curso, le damos la cátedra de Plinio, es decir, de las peor pagadas, de las peor consideradas, y si no se marcha, entonces le permitiremos que se quede en la cátedra de retórica a la que él trataba de acceder ante la muerte del profesor anterior de la misma, Lucio Flaminio Sículo. Finalmente trabaja en esta cátedra de retórica y continúa como profesor de la Universidad de Salamanca en retórica. Pero a él lo que más le interesaba era la cátedra de gramática latina, primero porque era mucho mejor pagada y segundo porque era una cátedra de facultad, es decir, mucho mejor considerada a todos los niveles. En este momento hay una muy agitada vida académica en la universidad y el rey manda a un visitador, el antiguo fundador del Colegio de Cuenca, Diego Ramírez de Villaescusa, con quien entabla una buena amistad, y en ese momento queda vacante la cátedra de prima de gramática. Era su oportunidad. ¿Por qué? Porque en esa cátedra el manual que servía de enseñanza era su propio manual. Las introducciones latinae. Él pensó, esto está chupado, esta es para mí, ¿no? Voy a tener a partir de ahora un dinero razonable por enseñar eso que más me gusta. Había varios candidatos, entre ellos un licenciado. Y, para sorpresa de muchos, entre ellos de Nebrija, el voto de los estudiantes se fue precisamente a ese joven licenciado y no al autor del manual que servía de base a la enseñanza del latín. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente, pero lo cierto es que muchos universitarios de Salamanca estaban cansados de que Nebrija tomara una cátedra y la dejara a medias, y a mitad del curso se marchara a hacer otro tipo de actividad que en ese momento le surgiera o le interesara. Ante ello, Nebrija, enfadadísimo, dejó esta ciudad y se marchó como profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, donde le recogió el profesor Jiménez de Cisneros,
en un momento en que él ya tiene 69 años, que para la época era realmente una edad muy avanzada. Y conociendo la situación personal de Nebrija, Cisneros dijo al rector de la Universidad de Alcalá que lo tratase muy bien a Nebrija y que leyese, que explicase Nebrija, lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía España. Nebrija va a trabajar en estas condiciones, dando clase cuando quiere y no cuando tiene obligación. Es falso que su hija le sustituyera en la cátedra de Alcalá. De hecho, se habla de Francisca de Nebrija, que es un personaje inventado. Tiene tanta repercusión física como el Quijote. Es un personaje de ficción que, desde luego, en Alcalá se encargan de alimentar diciendo que es un personaje real de carne y hueso que ha existido. Nebrija nunca tuvo una hija que se llamara Francisca y nunca le sustituyó en ninguna clase de la universidad, ni de Alcalá ni de ningún sitio. Trabajó temporalmente en lo que estaba haciendo Cisneros en la Biblia y después falleció en el 22. Pero ¿a qué reflexiones nos lleva la trascendencia de estas obras de Nebrija y de otros? Todo el mundo, todos ustedes conocen la enorme importancia, por ejemplo, que tuvo la Escuela de Salamanca, siguiendo la trayectoria de Francisco de Vitoria y creando un monumental conjunto teórico en teología, derecho y en economía. Entre estas cosas, algo que destaca notablemente es la defensa de la soberanía popular frente al dominio del rey absolutista que se trataba de plasmar en todas las monarquías del momento. A su vez, es el desarrollo del derecho, la defensa del derecho natural y del derecho de gentes, que después de muchos años serían el origen de los derechos humanos y el derecho internacional que hoy nos rige. Pero a su vez el nacimiento de las leyes económicas, es decir, el paso de moral económica a ciencia económica con tres leyes. Primero, la teoría cuantitativa del dinero, en la que se hablaba de la influencia de la inflación en función de la abundancia o carencia de la circulación de moneda por un territorio concreto. O la paridad del valor de las divisas, por qué un yen, un dólar, vale un día una cosa y otro día otro en euros, y el valor subjetivo, porque las cosas no valen lo mismo en un lugar o en otro. Estos miembros de la Escuela de Salamanca analizaron las consecuencias de la llegada del metal americano a Castilla. Lo que va a producir, primero de todo, fue una revolución de los precios de los productos de primera necesidad. En la segunda mitad del siglo XVI, estos precios crecieron el 400%, en una época en la que casi nunca crecían los precios de estos productos. Pero a su vez, ellos se dieron cuenta de la posibilidad de la globalización económica y monetaria cuando Castilla, basándose en este beneficio económico que suponía para el rey la llegada de metal precioso americano, pues se va a convertir en la potencia económica de la tierra. Y aunque ellos no estuvieron directamente relacionados con las monedas, ellos sí que analizaron el valor de lo que era una moneda base, una moneda global. Y esto está relacionado con la moneda concreta del Real de A8, que es la primera moneda global, que nació con la reforma monetaria de los Reyes Católicos de 1479. Hay muchísimos artículos sobre ello, donde se dice el Real de A8 fue la primera moneda de reserva mundial y una moneda que circuló durante mucho tiempo por todo el mundo como moneda base de los contratos y las compraventas. Y así va a tener resellos encima de esa moneda, se van a resellar los lugares en los que empezaba a ser moneda oficial, como era en Filipinas y en Hong Kong, en Birmania, aquí hay una moneda con resello, Real de A8 con resello de Birmania, de Tailandia, de Sudán, de Tanzania, Zanzíbar, de Arabia Saudí, de compañías incluso comerciales específicas, la compañía holandesa de las Indias Orientales, el shop de esta compañía, los resellos de Ceilán, de Bahrein en el Golfo Pérsico, o Real de A8 que se acuñó incluso en México, o incluso en las independencias frente a España de los mexicanos de José Morelos.
y real de A8, que es el origen iconográfico de lo que es el dólar, de las dos columnas del plus ultra de Carlos V, del escudo de Carlos V, sale la imagen de la S con las dos columnas cruzadas. Y así se van a acuñar en las primeras acuñaciones o reproducciones en papel moneda de los independentistas de la creación de los Estados Unidos, pues se van a hacer documentos como el billete de Spanish $1000, que es en 1776 en los norteamericanos de Georgia, o de $5 en 1840. De manera que esta moneda que habían estudiado los señores de Salamanca va a ser una moneda de cambio y una moneda oficial en Estados Unidos hasta 1857, en China hasta 1900 y en Canadá hasta 1870. ¿Ustedes lo sabían? La moneda española ha sido la moneda base internacional durante casi 500 años. Y también esto, luego, recordemos lo que estábamos diciendo. También es muy importante no solo la Escuela de Salamanca, sino la importancia de las obras de Nebrija. Recuerden que ya les decía que solo en el siglo XV, desde 1481, desde las Introducciones Latinae, se publican 20 ediciones distintas de obras de Nebrija en la ciudad de Salamanca, y cómo va a tener una enorme importancia y va a suponer esta obra, las Introducciones Latinae, una verdadera revolución idiomática en su tiempo y durante todos esos años. Pero es que además la enorme importancia de la gramática castellana la vamos a ver materializada en varias ideas. Primero, como el propio Nebrija decía, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio. De manera que él, en esta obra de 1492, editada en Salamanca, propone la unificación política de la monarquía católica en función de la implantación de un idioma. Es decir, que si tenemos que analizar qué supuso la gramática castellana, desde luego es la lengua patrón como vínculo de unidad imperial, es evidente, pero es que además él allí introdujo las reglas de la lengua, la ortografía fonética más que etimológica, el valor de las preposiciones y los artículos, el uso de nuevas letras de las que faltan, decía, en nuestra lengua, como la ñ o la eye, y el paso del español a una lengua clásica. Fíjense lo que decía en este momento la revalorización de la lengua vulgar. Y miren la afirmación de Luis de León en Los Nombres de Cristo. Si porque a nuestra lengua llamamos vulgar se imaginan que no podemos escribir en ella sino vulgar y bajamente, es grandísimo error, que Platón escribió no vulgarmente ni cosas vulgares en su lengua vulgar. Recordemos que no hay duda de que el castellano es sinónimo del idioma español en terminología actual. ¿Y qué significó esta gramática castellana para entonces y para ahora? Si seguimos a Carlos Leáñez, un gran lingüista, hay hoy día 7.000 lenguas en el mundo y se supone que van a ir disminuyendo muchísimo a lo largo de este siglo. 6.500 lenguas son habladas por el 5% de la población, mientras que el 98% son lenguas pijama, que solo sirven para moverse en casa o en un ámbito muy reducido geográficamente hablando. Muere una lengua cada 2 semanas, pero esto no significa que sea una catástrofe. Solo las grandes lenguas generan diversidad cultural y en este caso solo han demostrado hacer esta diversidad cultural el inglés, el mandarín y el español. ¿Cómo se habla hoy este español en el mundo? Hay muchos análisis de los hablantes nativos de español en el mundo y las últimas noticias son que alrededor de 550 millones de usuarios potenciales existían en octubre del año pasado. Y ahora mismo, en mayo de este año, ahora mismo, en mayo, son 600 millones los usuarios potenciales. Pero es más, es que el español se afianzó sin exclusividad en las zonas del imperio donde se desarrollaron los reinos de España. Repito, reinos que no colonias.
La colonia supone una subordinación, una separación de la población nativa de los que llegaban como colonizadores. Y aquí se fomentó el matrimonio mixto, se fomentó las leyes de la igualdad como vasallos, por tanto no hubo colonización de América, sino que hubo reinos de América. Pero observen que hay ahora mismo una exposición en la Biblioteca Nacional de México sobre la riqueza lingüística de Nueva España, una aportación bibliográfica, y se ven los libros que se escribieron en la época del Imperio Español en latín, en hebreo, en griego, en idiomas naturales de las Indias y hasta en lenguas orientales. Y analizando como fuente los datos que nos ofrece el Ministerio español, observamos que el español es una lengua viva aproximadamente para unos 600 millones de personas actuales. También vemos que es la segunda lengua materna del mundo, la segunda lengua materna que hay hoy día en el mundo. Y es la segunda lengua que es la que es más estudiada en el mundo. Hay el 7,9% de los usuarios de Internet usan habitualmente la lengua española. Y es que el español, según Carlos Leáñez Aristimuño, es la única lengua en el mundo cuyo léxico, ortografía y gramática están consensuados. No ocurre en francés, inglés, portugués, etc. Y gracias a la diplomacia cultural que desde el siglo XIX ha hecho la Real Academia de la Lengua Española, políticas panhispánicas que acuerdan en todas las academias de la lengua del mundo. Sin embargo, a pesar de lo dicho, se mantiene la imagen negativa de España y de los españoles en el mundo. Me lo decía ayer un antiguo alumno que ahora mismo está estudiando en la Universidad de El Paso, en Texas. Dice que hay muy mala conciencia de lo que somos los españoles actuales y los anteriores. Hay investigaciones sobre que los europeos del este son más propensos a considerar su cultura como superior a las otras. Y analizando quiénes tienen mayor valor sobre su propia cultura y lengua, observamos el sentimiento de inferioridad de los españoles. Los españoles somos la nación que peor consideración tiene hoy de sí misma, mientras que los de Georgia o los de Rusia o los de Grecia creen que el 90% de la gente está muy a favor de su propia cultura. En España solo el 20% están en lo que yo estoy ahora mismo haciendo, defendiendo el valor de lo nuestro. Es verdad que ha habido reivindicaciones. En el año 2013 se publicó por parte de un académico, Luis Suárez, Lo que el mundo le debe a España. El 4 de octubre de 2023, Marcelo Gullo publicó Lo que América le debe a España. Y yo contribuí también, en la medida que pude, a explicar lo que el mundo le debe a Salamanca. Y en mi opinión, entre las cosas que el mundo le debe a Salamanca, es evidente que está la lengua española. La lengua española que este mismo profesor, Carlos Leáñez, dice que debería o podría ser la base, la clave de un poder global pensando en el futuro. La verdad es que no se puede explicar, como ya he dicho en este foro en otra ocasión, la historia del mundo sin la historia de España, que es una afirmación de la presidenta de la Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias. Es verdad, en mi opinión y la de otros, que no se puede explicar la historia de España sin las aportaciones de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, en este caso pasa con Nebrija lo mismo que está pasando con nuestra querida homenajeada Angelita Calvo, que sus obras hablan de una trascendencia universal. El ensayo de latín de Antonio de Nebrija, las introducciones latinas, fue la obra que sirvió de base para el aprendizaje del latín desde los siglos XV al XX. Y si alguno de ustedes quiere aprender latín con mucha facilidad, les recomiendo que sigan esta obra, porque además él mismo hizo una traducción bilingüe, español-latín, para la gente que no quisiera depender de un maestro para aprender esta lengua. Pero es que además, como Angelita hizo en su día, Nebrija se ha adelantado en este caso a valorar la utilidad de la gramática castellana, que hoy es la segunda lengua materna del mundo.
Quiero recordar, en este sentido, la enorme importancia que también tuvo toda la obra filosófica publicada por mi profesor Cirilo Flórez, que acaba de fallecer y a quien dedico estas palabras, junto con la unión que hago al homenaje a Angelita, merecido y, desde luego, absolutamente subrayable. La obra de Nebrija y la obra de Angelita en Salamanca han tenido y tienen un valor universal. Muchas gracias.